Primer par craneal, nervio olfatorio. Dentro de la clasificación de los pares craneales es un nervio sensorial, como los 12 pares craneales, también tiene origen real y tiene origen aparente. Queremos conocer el origen real de este nervio. Tenemos a la pared lateral de las fosas nasales, tenemos a la pared medial de las fosas nasales. En estas paredes vamos a encontrar unas células llamadas células bipolares de la mucosa nasal. A partir de estas células bipolares de la mucosa nasal, de la pared medial de las fosas nasales, nacen filetes nerviosos, muchos filetes nerviosos. En la pared lateral, en el cornete nasal superior, también vamos a encontrar estas células bipolares de la mucosa nasal y a partir de estas células también nacen filetes nerviosos. Entonces decimos que nacen filetes nerviosos de la pared medial de las fosas nasales y de la pared lateral de estas células bipolares de la mucosa nasal. El origen real, entonces, es células bipolares de la mucosa nasal o olfatoria. ¿Cómo se comportan los filetes? Estos filetes llegan a la cara inferior de la lámina cribosa y se agrupan. Este agrupamiento tiene un nombre especial y se llama agrupamiento plexiforme. ¿Qué pasa con el agrupamiento plexiforme? Este agrupamiento plexiforme atraviesa todos los orificios de la lámina cribosa, todos los orificios de la lámina cribosa excepto dos: el agujero etmoidal anterior y la hendidura etmoidal. Una vez que han atravesado los filetes nerviosos del agrupamiento plexiforme, la lámina cribosa, van a llegar a su origen aparente. Y su origen aparente es la cara inferior del bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio. Este sería el origen aparente. Entonces, tenemos origen real, células bipolares de la mucosa olfatoria, y tenemos origen aparente, cara inferior del bulbo olfatorio. ¿Cuál es la relación que tiene este nervio olfatorio? Se va a relacionar con las tres meninges que conocemos, ¿no? Con la pía madre, con la aracnoides y con la dura madre. Cuando se relaciona con la pía madre, esta pía madre envuelve a los filetes nerviosos formando una vaina. Esa vaina se llama vaina de Neurilem. Cuando se relaciona con la aracnoides, esta aracnoides va a tapizar solo los orificios de la lámina cribosa del etmoide. Y cuando se relaciona con la dura madre se desdobla en dos hojas, una tapizando los orificios de la lámina cribosa y la otra hoja envolviendo a los filetes nerviosos para formar también, al igual que la pía madre, la vaina de Neurilem. Y por último decimos, una vez que llega al origen aparente, que es la cara inferior del bulbo olfatorio, este bulbo olfatorio se continuará con el tracto olfatorio. Su función, la olfacción. Ahora pasamos a describir las ramas terminales del nervio oftálmico del trigémino. Tenemos al nervio frontal. Como sabemos, este nervio emite dos ramas terminales: el nervio supratroclear y el nervio supraorbitario. El nervio supraorbitario emite dos ramas terminales más: el nervio frontal interno y por fuera el nervio frontal externo. Entonces, volvemos a repasar. Tenemos al nervio frontal del nervio oftálmico del trigémino. Este nervio emite dos ramas terminales: el nervio
supratroclear, que inerva al músculo oblicuo superior del ojo, y el nervio supraorbitario. Este nervio supraorbitario emite dos terminales, el nervio frontal externo y el nervio frontal interno. Encontramos en este preparado otra rama terminal del nervio oftálmico del trigémino, conocido como nervio lagrimal, que se encarga de dar inervación a la glándula lagrimal. El nervio lagrimal, rama terminal del nervio oftálmico del trigémino. Ahora describimos la segunda rama del nervio trigémino, que es el nervio maxilar, abandonando el ganglio trigeminal. Vemos cómo sale de la cavidad craneal por el agujero redondo, llega a la fosa infratemporal, pasa al surco maxilar, llega al surco infraorbitario y es en este momento que cambia de nombre para transformarse en nervio infraorbitario, sale por el agujero infraorbitario y termina su trayecto en la fosita canina para dar sus ramas terminales. Sus ramas terminales son las ramas superiores o palpebrales, que dan inervación sensitiva al párpado inferior, las ramas mediales o nasales, que dan sensibilidad a la piel de la nariz, y por último tenemos a las ramas inferiores o bucales, que van a dar función sensitiva al labio superior. Ahora, hacemos un repaso. Tenemos al nervio maxilar, segunda rama del nervio trigémino, que había abandonado la cavidad craneal por el agujero redondo, llega a su trayecto, que es la fosa infratemporal, donde se relaciona con la arteria maxilar, llega al surco infraorbitario, cambiando de nombre, pasa a ser nervio infraorbitario, sale por el agujero infraorbitario y termina su trayecto en la fosita canina para emitir sus ramas terminales, que son las ramas superiores o palpebrales, las ramas mediales o nasales y por último las ramas bucales o inferiores. Por último tenemos al nervio mandibular. Este nervio, como ya habíamos explicado, abandona el cráneo por el agujero oval del ala mayor del esfenoides. Una vez que abandona, llega a la fosa infratemporal para emitir dos troncos terminales. El tronco terminal anterior. Este tronco terminal anterior sale por un orificio llamado agujero crotafítico buccinador de Hill. Agujero crotafítico buccinador de Hill. Este tronco terminal anterior va a emitir tres ramas terminales. Tenemos al nervio temporobucal, que se divide en nervio temporal profundo anterior y nervio bucal. Tenemos al nervio temporal profundo medio, que no emite ramas de bifurcación. Y por último tenemos al nervio temporomasentérico, que también se divide en nervio temporal profundo posterior y nervio masentérico. Pasamos al tronco terminal posterior. A partir de este tronco terminal posterior
nace. Tenemos al nervio auriculotemporal, que va a dar sensibilidad al conducto auditivo externo, glándula parótida, articulación temporomandibular, y este nervio sale por el ojal retrocondilo. Segunda rama, tenemos al nervio lingual, que va a ir a la porción anterior de la lengua. Tenemos al nervio alveolar inferior. Este nervio va a emitir ramas terminales, como ser el nervio mentoniano. Tenemos a las ramas alveolares inferiores o plexo dentario inferior. Ahora hacemos un repaso. Nervio mandibular, agujero oval, tronco terminal anterior, agujero crotafítico buccinador de Hill, nervio temporobucal, nervio temporal profundo anterior, nervio temporomassetérico o maseterino, tronco terminal posterior, nervio auriculotemporal, nervio lingual, nervio alveolar inferior, su terminal el nervio mentoniano y por último plexo dentario inferior. Para hacer un pequeño repaso del origen real y aparente del nervio olfatorio, paso a mostrarles la pared medial de las fosas nasales, formado por el tabique, el vómer, la lámina horizontal del etmoides, y acá tenemos la pared lateral, que está formada por el cornete nasal superior y el cornete nasal medio. A partir de estas paredes tenemos las células bipolares de la mucosa olfatoria, que es el origen real del nervio olfatorio. Una vez que los filetes se unen en la cara inferior de la lámina cribosa del etmoides, forman un agrupamiento llamado agrupamiento plexiforme. Este agrupamiento plexiforme llega a su origen aparente, que es la cara inferior del bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio posteriormente se va a continuar con el tracto olfatorio para llegar a la cara inferior del lóbulo frontal del cerebro, donde se encuentra el centro de la olfacción.